Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Queridos amigos divagadictos y divaga oyentes, aquí estamos hoy nuevamente en Divagancias con un programa sumamente especial. Y yo le he pedido a Miguel Delgado Esteves, mi contertulio y compañero de aventuras en este espacio, que antes de hablar, como dijo un amigo mío, antes de hablar, me permitiera decir unas palabras, cosa que voy a hacer de inmediato. El programa de hoy trata sobre la cantata criolla del maestro Antonio Esteves, inspirada en el poema florentino El que cantó con el diablo de Alberto Arbelo Torrealba. Y Miguel ha sido una persona que me ha introducido muchas veces en este tema. Hemos conversado de esto, lo he llevado a mi aula en la Universidad Central de Venezuela a hablar de la materia y yo tengo mucha conciencia del valor trascendente de la cantata criolla. Pero he de confesar que preparando este programa, con todo el material que Alicia, su esposa, me ha enviado y con todo lo que he podido investigar, me he quedado abismado ante el portento que esta obra significa, no solamente para la historia musical de Venezuela, sino para la historia musical de todo el continente, para el trabajo de poner en música los sonidos, el aire, el sentir llanero. O sea, yo realmente, solo preparando este programa, he tomado verdadera conciencia de la dimensión universal de este proyecto en materia musical, pero además en materia poética, ya tocando el punto de Alberto Arbelo, es una expresión muy sublime de el sentir, de la manera de ser de nuestra tierra, de sus angustias y de sus dolores. De modo que yo quise decir todo esto porque, por razones obvias, la batuta de este programa el día de hoy la va a llevar el maestro Miguel Delgado Esteves, que es un conocedor de la obra y de la música. Pero yo quería decir esto porque es lo único que yo voy a decir en el programa. No, ¿qué te pasa, Laureano? Por caridad. Bienvenido, Miguel. No, gracias, amiguito. No, Casi me agarré la mitad del programa, pero es que tenía que decirlo, porque de verdad, Miguel, estoy impresionado. Es impresionante. Es impresionante. Cada vez que uno se mete dentro de la cantata criolla, se mete dentro del poema de Arbelo Torrealba, todo lo que trae desde el punto de vista simbólico, toda la trascendencia de esa obra, realmente uno se nutre. Cada vez que se mete en un pedacito, aprendes. Sí. Y mucha gente ha opinado que es la obra sinfónico-coral más importante que se ha escrito en América, desde el Río Grande, desde las cataratas del Niágara para abajo, en bajada, claro, hasta la Patagonia. Se ha dicho, mucha gente ha dicho que es la obra sinfónico-coral más importante que se ha escrito. Es impresionante. Independientemente de que para su concepción pasaron una cantidad de eventos extraordinarios. Inclusive uno de ellos tengo que nombrarlo porque hasta discutí con unas personas sobre ese tema. Cuando Antonio Esteves se va para Estados Unidos a estudiar, que él iba a estudiar con Stravinsky, con Igor Stravinsky, pero Stravinsky, no sé, creo que le dio COVID o algo así. No sé. A lo mejor lo estaba buscando en Nueva York y se Stravinsky en una de esas calles. Exacto, es muy fácil, ¿no? Y entonces, pero entonces aprovechó de estudiar con el maestro Kusevinsky, en cuya cátedra en Tanglewood estaban, entre otros, Alberto Ginastera, el argentino, uno de los grandes glorias de la música en América, estaba Aaron Copland, estaba, bueno, varios de los maestros compositores, creo que estaba Gran Mayes, estaba o Roque Cordero o
Julián Orbón. En todo caso, Uno de esos. cambió Bueno, un maestro que terminaba en Insky por otro que terminaba en Insky, y y todo lo- maestro que termine en Insky tiene que ser bueno. es bueno, Stravinsky, Kusevinsky, Todo. tú eres No, Marquesinsky. tú eres Stevinsky. Pero bueno, el cuento en cuestión es que cuando él ingresa a la cátedra de Kusevinsky, entonces él tenía ya como una idea de hacer algo sobre el poema de Arbelo Torreal, el poema florentino, el que cantó con el diablo, de Alberto Arbelo Torreal. Estamos hablando del año 43-44. Ujú. Y para información, el poema de Alberto Arbelo Torrealba, Florentino, el que cantó con el diablo, tiene 3 versiones. Correcto. Una del año 1940, otra del año 1950 y otra del año 1957. Lo que quiere decir que entre el año 40 y el año 50 hay 10 años de diferencia. Claro. Y en esa mitad es cuando Antonio Esteves comienza Claro. a bosquejar, a dar ideas con respecto. Y hubo una Y señora... una pregunta aquí, dime. una interrupción, porque estas versiones son porque se le añadió texto o Sí, porque sí. hubo cambios Se en le, la... se le añadieron versos. Ok, La del año 40, tengo aquí no lo tengo en la memoria, dice, en el año 40 tiene 280 versos, la del año 1950, 460 versos, y la del 57, 1200 esa es la cosa de versos. los llaneros. Que no, Esos agarran llaneros, una obra y sí. empiezan, no, Empieza más más versos. lejos para allá. Eso está bueno, vamos a ponerle más versos. Sí. Pero bueno, el cuento es que la diferencia entre son los versos Ok. y sobre todo elementos de la simbología Ujú. que están sustentando lo que es esa leyenda de Florentino, el que cantó con el diablo. Ujú. Y fíjate, Laureano, tú como hombre de las letras, tú recuerdas una obra que también asocia a Florentino y el diablo, que es de Rómulo Gallegos. Claro, Doña Bárbara. No, Canta Canta Claro, Claro. papá. No, es que yo pensé la civilización y la barbarie, porque es Bien, que también claro. siento que en Florentino, el que cantó con el diablo, este enfrentamiento entre el bien y el mal Ujú, tiene que ver con una cosa de nuestro trasfondo histórico profundo, ¿no? claro. Que a lo largo de nuestra historia hemos visto como gente con sueños de bondad, de justicia y libertad se topa con buenos sueños contrarios a ellos. Exactamente, sí, bueno, el Fausto de Goethe es Ajá. un excelente ejemplo Sí. sobre eso del bien y el Claro, mal. Canta Claro. Exacto, pero la novela Canta Claro, que mucha gente opina, Canta Claro es del año 1934. Y mucha gente opina Es que es la anterior, novela. es anterior a Doña Bárbara. No, creo Es que es po- posterior, posterior, debe ser posterior. posterior, sí. Sí. Entonces, el asunto es que mucha gente opina que la novela de Gallegos, Canta Claro, es su mejor obra. Es su obra más llena de poesía, más llena de elementos de una estética literaria extraordinaria. Pero fíjate tú que en el caso de Canta Claro, Florentino, el diablo se lleva a Florentino. Se lo lleva porque es el Fausto de Goethe. Claro, ¿Ok? claro. Sí. Entonces, se lleva a Florentino. Y sin embargo, en el Florentino, el que cantó con el diablo de Alberto Arbelo Torrealba, el que gana la contienda es Florentino. Claro. ¿Y de qué manera la gana? Porque hay una cuestión cuando me encantaría que ustedes revisaran alguna vez el poema Florentino, el que cantó con el diablo de Alberto Arbelo Torrealba, y que escucharan esta obra y que aparte de eso, yo quiero recomendarles un trabajo formidable que acaba de ser Alicia Serján con su socia Trina Herrera. Que está en las redes, está en Eso YouTube. está en YouTube. Y Sí. lo he visto para este programa y realmente es un trabajo de mucha calidad. Entre otras cosas, la entrevista que su merced da allí con todos los datos es muy buena y toda la intervención de los maestros, tu sobrino, el nieto del poeta Arbelo, sí. El cineasta, la hija de Mariela de Arbelo. Qué bonito también lo que ella dijo. Está espectacular. Tienen que busquen sí. en las redes edita.net. Es más, dejen de escuchar el programa ya.
No, y vayan a lo si quieren esencial. nos vamos, entonces Bueno, nos bueno, vamos. fue un placer estar con usted. Chao, pues. No, Pero no, pero vale la pena para completar las afirmaciones que vamos a hacer exactamente aquí. lo que va a Y pasar lo que acá. tú hablabas del poema, yo estuve revisando el poema también. Ajá, ok. O sea, hay cosas, por ejemplo, en ese canto, Sabana, ¿no? Ujú. Sabana, una de las cosas que yo anoté, con agua y muerta de sed, me pareció como conmovedor. Es conmovedor. Una tierra con agua muerta de sed. Y claro, no sé por qué asocié con otras cosas de nuestro devenir histórico. Mira, yo recuerdo una conversación de Alberto Arbelo Torrealba con Antonio Esteves, porque yo tuve la suerte de, bueno, por la consanguineidad, por la consanguineidad con Antonio Esteves, por supuesto, estábamos muy cerca, pero al maestro Arbelo lo conocí en el año 1961 cuando ellos se encontraron por primera vez, En porque Maracay. en Maracay. Sí, Pero es que eso es muy emocionante, Sí, porque sí. la cantata criolla se estrena el 25 de julio. claro. Mira, 25 de julio. Sí, el día de Caracas. El día de Caracas Claro. se estrena en el Teatro Municipal de Caracas. Nada más y nada menos. Y los solistas eran Florentino, lo hacía Teo Capriles, el mismo ciclista, el mismo del Sí, velódromo Teo por eso Capriles. yo decía, pero ¿cómo es esto? Y además, y el compositor Antonio Lauro. El maestro Antonio Lauro Pero yo no sabía que Antonio Lauro cantaba. tenía una voz de barítono espectacular. Yo so- Es que todos ellos cantaban el Orfeón Lamas del maestro Vicente Emilio Pero, Sojo. Qué talento musical tiene Sí, nuestra tierra. Es una cosa maravillosa. Bueno, entonces resulta que ellos son los que convocan, a ellos dos son a quienes convoca Antonio Esteves para hacer los solistas de claro, que uno es barítono y el otro es tenor. Exacto. Teo Capriles es tenor y es florentino. Y el diablo es el maestro Antonio Lauro, que Claro. es barítono. Para el diablo mejor una voz de barítono, ¿no? Eso fue lo que identificó, Claro. así lo concibió Antonio Esteves. Claro. Pero fíjate que te estaba diciendo, cuando él va para allá y una bailarina, que no recuerdo ahora el Ajá. nombre, le propone que por qué no hace eso como ballet. un ballet. Claro. Y entonces Antonio Esteves le dijo, fíjate tú que no, chica. Sí. Como hablaba mi tío Antonio en la Así Baltinía. llanero. Como decía José Ignacio Cabrujas, decía, la voz rota de Antonio Esteves. Entonces él decía, fíjate chica que no. Yo consigo esa obra para coro, orquesta y dos solistas. Sí, ¿Y qué es el coro? El coro es narrador. claro, Es claro. un narrador que Es como el coro griego, Gracias, el sí, coro griego. Claro, es el teatro griego. Sí, no, es espectacular. Además, por otro lado, tiene unos componentes religiosos. Yo estuve escuchando parte de, Dios mío, que es una cosa absolutamente gregoriana, que es una cosa Claro. Sublime. Claro, tú sabes que la identificación de los leitmotiv dentro de la obra, en la primera parte, vamos por partes. El poema tiene dos partes, Ujú. el reto y la porfía. Sí, ¿Ok? El reto describe todo el ambiente en el llano, lo que está preparándose para que ujú, ocurra. ujú. Y la segunda parte, que es la porfía, que es cuando entra ya en el rancho del peón, donde las chipolas alumbran. Ujú. Las chipolas son unos candelabros, Ajá. de esos que se hacían, creo que eso eran de carburo o de querosén, de un combustible, pues, en Ok. definitiva. Y entonces, el asunto es que en la segunda parte de la porfía comienza el enfrentamiento justamente entre Florentino y su espectral oponente. Claro. Entonces, claro, cuando tú describes el llano, es algo impresionante cómo mira, fíjate, venía conversando con Alicia ahora y le decía que la primera parte de la cantata criolla está concebida inclusive con muchos elementos de Claude Debussy, del impresionismo francés, y muchas influencias de Hindemith, inclusive de Paul Hindemith y Honegger. Y bueno, hay influencias por todos lados. Pero la manera como él resuelve, como Antonio Esteves resuelve, describir el llano, describir con un silbido la soledad del llanero, Ujú.
andando en aquel El caballo. el caballo que está Sí, sí, descrito sí. con los cocos Sí, sí, en la sí. orquesta. El agua cuando se le cae el cuerno y cae en el agua, pero no saca agua. Sí, cuando dice que porque los llaneros tienen la costumbre de, cuando tienen esas travesías con el ganado, andan con un cacho Ajá, para beber agua. claro. Y en vez Es de como un bajarse, vaso, ¿no? Como es un como un vaso. vaso, pues Sí. entonces lo tiran en el agua, lo tienen amarrado en una cabulla, lo tiran en el agua, recogen agua del río y toman agua. Claro, sin bajarse del Entonces, caballo. sin bajarse del caballo. Entonces hay una parte que dice, el cacho de beber tira, en agua lo oye caer. Claro, Cuando lo va levantando se le salpican los pies, pero del cuerno vacío ni gota pudo beber. claro. Ay, papá. Entonces ahí es donde Sí, empieza el chorreo. asustarse uno, claro. Además, mira, van camino del desamparo. Sí, Después lo otro en el caño de las el caño. ánimas. Y son sitios, ¿ok? Sí. Son toponimias Sí. del llano. En el llano, es que en el llano hay muchas historias de este tipo, pues. Claro. O sea, esto no es casual que sea en el llano el lugar donde se produce. Fíjate tú qué cosa, y estamos en divagancias, y, y yo recuerdo que alguna vez, no sé si tú y yo lo hablamos o fue con Zapata, hablábamos de que las tres grandes religiones, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, tres religiones que nacen en el desierto. Ujú. Y siendo tres religiones que nacen en el desierto, ¿por qué no pensar que cuando el hombre está en ese desierto Ujú. del llano, que va con su vacada y está solo, ¿por qué no pensar también, como decía Claro. Otilio Galíndez, una tonada de él, decía, fantasmas de sombra y Bueno, luna, de claro. espantos y aparecidos? ¿Y dónde son las tentaciones de Jesús? En el desierto. Ah, Cuando el mira, diablo le tienta también. claro. Y ya que estamos en divagancia, yo también quiero hacer un comentario, porque fíjate la influencia del poema, que yo me atrevo a decir, hay un personaje de nuestra historia reciente, muy influyente y muy importante, y me atrevo a decir que una de las etiquetas, porque yo sé que era esa persona muy afecta de este poema, y me atrevo a decir que una de las etiquetas políticas usadas en los últimos tiempos viene concretamente de esta estrofa. Puntero en la soledad que enlutan llamas de ayer, macolla de tierra errante le nace bajo el corcel, ojo ciego el lagunazo, sin garza, junco ni grey, dura cuenca enterronada, perdón, donde el casco da traspié, los escuálidos espinos desnudan su amarillez. Me atrevo a decir que que no es una palabra tan usual, puede haber sido inspirada Pero en fíjate, la lectura. mira, pero qué interesante cuando dijiste sabana, tierra que hace sudar y querer, Ujú. con agua parada con tanto rumbo, con agua y muerta de sed. Sí, Entonces, eso lo escribe Arbelo en el año 1940. sí, Estamos saliendo de la dictadura de Gómez. cierto. Y este Sí. verso, que es el verso cuando responde Florentino, Sí. le responde a su espectral oponente. Cuando el espectral oponente le dice, Catire, amigo, por si se atreve, aguárdeme en Santa Inés. Santa Inés. O sea, el diablo es el que invita y no al revés. Claro. El diablo es quien invita a Florentino a verse en Santa Inés. Sí. Y no al revés, que sea Cierto. Florentino el que dice vamos a vernos en Santa Inés. No, la cosa no es así. Claro, Digo porque Florentino hay una... acepta el reto porque como buen llanero, un llanero no puede dejar de aceptar un reto que se le ha Y como hecho. dice al final de su frase, dice, como canté con todos, tengo que cantar con él. Claro. Pero fíjate, en el caso de cuando el diablo le dice, repito, amigo, por si se atreve, aguárdeme en Santa Inés, que yo lo voy a buscar para cantar con usted. Y comienza el coro a describir la tensión. Sí, claro. Y la Sí, música sí, comienza sí. a describir la tensión Sí. para Florentino tener que enfrentarse con el diablo. Claro. Y es cuando dice, sabana, sabana, tierra que hace sudar y querer. Pero ese sabana, sabana, yo quería aclararle también a los divagadictos y a los divagoyentes. Mucha gente cree que ese sabana, sabana de Simón Díaz Ajá. es de Simón. Eso no es el eco de sabana, sabana.
Eso es de Antonio Esteves, eso de no la, es de de la Simón. cantata. Eso Claro, es de la cantata claro, criolla que claro, se estrena en el 54. claro. Y luego Simón Díaz, para homenajear a Antonio Esteves, Le hace su le hace versión. esa versión de Claro. Comenzando Sabana, Sabana. Mucha gente creía que era al revés, Ajá. que la cantata se había Sí, pero copiado. no, Entonces, históricamente no, histórica no es Sí, así. sí. Hay una secuencia lógica de Exacto. acontecimientos. Claro. Sí, Entonces, ¿sabes, Laureano? Que cuando él le dice, Sabana, Sabana, tierra que hace sudar y querer, parada con tanto rumbo, con agua y muerta de sed. Y el asunto es que esa conversación que yo escuché entre Antonio Esteves y Arbelo Torrealba, y estamos hablando escrito en el año 40. claro. Y además una Y gente del- que ya esto estaba, se había estrenado y no se conocían. no se conocían. Sí. Se conocieron en el año 61. Sí. Pero esta conversación posterior a esos Ajá. años 61, por ellos se hicieron muy, muy amigos después, Ajá. Arbelo y el maestro Claro. y Antonio Esteves. Claro. Entonces, el asunto es que ellos decían que eso se parecía, que eso era Venezuela. Ujú, Sabana, Sabana es Venezuela. claro. Tierra que hace sudar y querer, o sea, nuestra tierra nos pone, Sí, trabajamos con claro. nuestra tierra y sudamos y la Claro, queremos. Claro, se me parece al final de Doña Bárbara, llanura venezolana Ajá. propicia para el esfuerzo, como lo fue para la hazaña, donde una raza, tierra de horizontes abiertos, donde una raza buena ama, sufre y espera. Y se sigue. Es que Hay un son, bolero, son chico, leitmotivs hay un de bolero. Esto nuestra se llama historia. divagancia, mano. Esto es, Sí. es Tú decir, sabes que vamos hay a cantar un gente- bolero que asocia eso. hay gente como Antonio Esteves y hay gente como Arbelo. Arbelo que son artistas que logran ponerse en sintonía con el sentir de un pueblo. Y esos son los artistas que trascienden y se vuelven glorias. Así es la cosa. Por eso es que, ¿te acuerdas que el bolero que dice? La historia vuelve a repetir. Sí, cómo no. Pero antes de eso, mejor hacemos un cortecito Vamos, sí, y ya volvemos. Evitarnos es cobardía. Hay un cuento, y tú nombrabas a Aquiles Nazoa, citándolo, y yo reforzaba diciéndole el ruiseñor de Catuche, como se calificó él mismo. Y de Aquiles Nazoa hay justamente una versión de la Caperucita, que se llama La Caperucita Criolla. Y uno de los personajes muy importantes de la obra, que es nada menos que el lobo, Por supuestísimo. dice lo siguiente, a ver si esto te hace rememorar alguna cosa de tu ilustre pasado. Dice el lobo, yo soy el lobo de esta pradera, soy una fiera fenomenal, comiendo niñas en estofado, me he titulado campeón mundial. Y resulta que Rafael Salazar y yo hicimos la música para esta obra de Aquiles, La Caperucita Criolla, y dice: yo soy el lobo de la pradera, soy una fiera fenomenal, comiendo niñas en estofado, me he titulado campeón mundial. Suena como, eso suena más a Tintán, Suena a Tintán. a Tintán que a Claro, lobo. claro. Continuamos en este programa de divagancias hablando sobre la cantata criolla y el poema florentino El que cantó con el diablo, que es la obra poética que da origen a que Antonio Esteves componga su cantata criolla, su emblemática cantata criolla. Y lo que acabamos de escuchar son las zapatancias de nuestro querido ¿verdad? maestro y guía espiritual, Pedro León Zapata, Así es. el que cantó con nosotros. Que somos un par de diablitos. Los diablos somos Nosotros, sí. Mira, yo me encontré con esto Ajá. citando a Antonio Esteves. Quiso plasmar, dice este comentario, el nacionalismo venezolano, y cito, debe predominar una música larga como el horizonte, extendida, cargada de modo menor musical, de expresión dolorosa y concentrada,
como cuando el llanero afina el 4. Sí, sí. A mí cuando comenzamos a hablar en este programa sobre la cantata criolla y Florentino, el que cantó con el diablo, hablábamos de la cantidad de cosas que tú vas aprendiendo en la medida que pasan los años y te metes más dentro de la obra. En la primera parte, decía que es la parte del reto, hay una descripción del llano, de todo el ambiente, preparando el ambiente donde se van a juntar Ujú. los dos personajes en la porfía, que es la segunda parte. Ahora, todas las metáforas que están allí hablan mucho, así como tú hablaste de la metáfora, y quiero hacer mención, aquí en el estudio está Alicia Serján, con quien tengo cierta confianza, porque tenemos De dos algunos hijos, años. sí, de algunos añitos. Sí, los Pero hijos en común dan mucha confianza. recomiendo de verdad con los coloquios virtuales esto a través de Edita con doble T, Ujú. edita.net, y buscan allí los coloquios sobre la cantata criolla, donde hay gente de la poesía analizando Sí. buena parte de aspectos de la poética de Arbelo Incluso Torrealba. está su hija, la hija de Alberto Arbelo, y su Exactamente, nieto. claro. Y curiosamente también podemos recomendar que la cantata criolla también la pueden escuchar Sí. en YouTube. Sí, se puede escuchar en YouTube, hay varias Hay versiones. varias versiones. Hay varias versiones, hay una de este muchachito, digo Un muchachito niño, porque es un joven maestro. sí, Ese muchacho dirigió la cantata teniendo, ¿qué? 15 años, un niño, 17, un una cosa niño. así. 15 Sí. años me está aclarando Alicia. Yo cuando vi a ese niño subido ahí dije, pero Dios bueno, mío. claro, no le ponen reparo a los padres a los niños, entonces agarran y se montan una cosa y empiezan a dirigir una obra. Como que se gobernaran. Ahí está. Entonces, Falta de reparo. pero el asunto es que Lo bueno es que lo hizo bien. sí, y lo sigue haciendo bien. Sí. Pero ahí están gente que ha dirigido, que se ha estudiado la cantata criolla con Antonio Esteves. Les recomendamos de verdad, busquen, repito, edita con doble T.net y busquen allí los coloquios sobre la cantata criolla. Y Miguel, musicalmente, Ajá. porque, bueno, alguien tan ignorante, tan lego en materia de música como es mi caso, yo, aún así, al escuchar, siento que hay una complejidad musical en esa obra, un trabajo Es muy complejo. impresionante, porque cambian mucho las cosas, o sea, no sé cómo se dice eso en materia musical, pero de repente pasamos un canto religioso a un galopar de caballo, a un silbo llanero, a un silbido, Claro. o sea, todas esas cosas que son de distinta... Hay algo que es interesantísimo, que son los leitmotiv. Recuerda que Ajá, por ejemplo. los leitmotiv en la música académica es un tema que identifica, por ejemplo, ustedes escuchan, ese es un leitmotiv. Sí. Pa, de- pam, pararam, pam, de- pam, de- pam. No, pero eso es Eso no- Mozart. ah, No, pero ah. chan, chan, del tiburón, ¿vale? Tú Porque oyes yo tiburón. me meto donde no me han No, pero llamado. yo te ¿vale? estoy diciendo que no Sí. seas entrépito. Pero el asunto es que los leitmotiv, ustedes oyen una musiquita, pa para, pa para, pa para, pa pa. Ese Sí. es Peter Pan. Claro. O sea, cuando anuncian en la melodía, en la película, que no aparece Peter Pan, pero cuando sale la musiquita, pa para, títala, pa, y dice, ay, viene Peter Y Pan. para decirlo en materia de un ignorante musical, cuando uno va reconociendo en una obra una cosa que se le parece a algo que ya escuchó y que se repite a lo mejor de otra forma, pero que uno dice, pero esto es lo mismo que estaba antes. Sí. En la música hay muchos estudios que se han hecho con respecto, pero yo particularmente me impresionó mucho cuando uno se pone a estudiar a Wagner, a Richard Wagner, de quien Antonio Esteves lo amaba, la música de Wagner. Ver a Antonio Esteves dirigir alguna de las obras de Wagner era una cosa impresionante. Pero Wagner utiliza mucho los leitmotiv. En el caso, por ejemplo, de Tristán e Isolda, no es Tristán y la sorda. ¿Ah, no? No. Entonces yo vi otra cosa. No, yo vi ese otra es película. Tristán e Isolda. En Tristán e Isolda hay muchos elementos de leitmotiv que identifican el tema de amor, el Ujú. tema de muerte. Cuando ustedes ven las películas, la música, nosotros hicimos un programa, Laureano, sobre la música académica en el cine. Ujú, correcto.
y hay muchos leitmotiv Se usa que con frecuencia. con mucha frecuencia. En el caso de la cantata criolla, también están los leitmotiv que identifican el tema de la sabana. Cuando tú oyes, y tengo que contarles esta anécdota, hace un muñuño de años nos fuimos para allá, de Calabozo, de mi pueblo, para abajo, hacia el sur, hacia Guariquito, y entonces le pusimos la cantata criolla, estábamos un grupo de amigos, y le pusimos la cantata criolla a unos llaneros, y sin que fuera la parte del coro narrando, describiendo, nada, no hay un texto, solamente con la música. Y yo recuerdo que uno de los llaneros decía, chicos, se me parece así al llano, así planito. Describir Sentir la la sensibilidad. sabana Claro, a través de la música, sí. describir el Claro. tema del llanero que va silbando, va con el silbido, Como acompañándose compañía, como compañía en aquella soledad de la Sí. cual ya hablamos. Sí. Los leitmotiv de Florentino, cuando hay un tema que cada vez que aparece ese tema, ya tú sabes que ese es Florentino el que está allí. Ujú. Inclusive en la segunda parte de la obra, en la porfía, en la parte del texto dice, noche de fiero chubasco por la enlutada llanura y de encendidas chipolas que el rancho del peón alumbra. Y eso es el coro que está describiendo el ambiente donde se va a armar la trifulca. Parece que estuviéramos aquí con Inés Quintero, ¿verdad? Cuando se va a armar el zafarrancho. Sí. Le doy un tate quieto. Sí, estate quieto. Pero entonces, cuando describe eso, y de repente en aquella tormenta de esa noche de fiero chubasco, que es una tormenta Ujú. lo que estás escuchando, Ujú. que se te paran los pelos escuchando aquello de los rayos y todo aquello en música. Ujú. Incluso Y los coros ahí tienen, también Claro. simulan tormenta. Claro, y todo eso está Claro. descrito. Sí. Pero el asunto es, sobre aquella gran tormenta surgen los metales cantando el tema. Pa, pa, para, pa, pa. El tema de Florentino aflorando Sí, sobre aquello, o sea, Florentino claro. aflorando sobre aquella noche de fiero chubasco. La llegada del demonio mismo. Y claro, y llega además en medio de ese chubasco y ese barrial perfectamente impecable, sin tan mojado, sin barro, sin nada. O sea que hay partes... Típico del demonio, ¿no? Sí, Aparecerse claro. impecable en las situaciones. Se la pasa en eso, ¿no? Sí. Tiene años. Sí. Pero fíjate que también cuando uno se pone a escuchar la obra, hay muchas versiones. Las primeras versiones de la cantata criolla las dirigió Antonio Esteves. Ujú. La obra se estrena, dijimos, el 25 de julio del año 1954 en el Teatro Municipal de Caracas. Ujú. Luego se repone el 5 de diciembre en la recién inaugurada Concha Acústica de Bellomonte. El anfiteatro José Ángel Lama, la Concha Acústica de Bellomonte, como se le conoce. Sí, que Entonces ahí se hace... sigue siendo un lugar de espectáculos y de Sí, eventos. exactamente. Y entonces allí se celebró el primer Festival Latinoamericano de Música de Caracas. Y allí estaban dentro de los organizadores y se hizo era un festival, inclusive compositores mandaron sus obras, había un jurado que escogió obras que ganaban. Era un festival nacional. Latinoamericano. Okay. Pero fíjate que vinieron, inclusive para ese festival, vino Aaron Copland, que era amigo de Antonio Esteves porque había estudiado con Kusevinsky allá en Tanglewood. Vino Ginastera, vino Villalobos, vino Heitor Villalobos, el gran compositor brasilero. Vinieron las lumbreras de la música. Qué momento, y ¿no? estamos hablando, hermanito querido, del año 1954. ¿Quién estaba montado en la silla gestatoria? Pues el general Marcos Pérez Jiménez. ¿Ve usted? Y entonces, y sin embargo se hizo ese, Sí. y no solamente eso, mira esto. La obra La Cantata Criolla le otorgan en ese año 54, le otorgan el premio. Esta es una cosa que uno dice, Dios mío, ¿y cómo hacían? Ujú. Lo que es la autoridad moral de algunos personajes. Claro. Porque, perdón, un paréntesis, Antonio Esteves, si yo no leí ni investigué mal, estuvo preso en algún momento en la Seguridad Nacional. Claro.
porque Buena- no era afecto al régimen imperante. él era comunista. Antonio Esteves Sí. era comunista. El maestro Arbeloto Realba, el autor del poema, había sido medinista, porque Ujú. fue inclusive presidente del estado Barinas. Ok. Y luego, cuando Pérez Jiménez fue hasta ministro de Agricultura y Cría y trabajó en el servicio exterior. Pero fíjate qué cosa Entonces yo tan digo, interesante en términos de tolerancia política. Oye. Dos personas que logran esa extraordinaria amistad, siendo un momento álgido y duro de la historia venezolana, donde no era cualquier cosa ser perejimenista y antiperejimenista. exactamente, comunista. Ujú. No solamente eso, Laureano, sino que cuando se estrena la cantata criolla en el año 54, a esa obra le otorgan el premio, abro comillas, Vicente Emilio Sojo. Ujú. Vicente Emilio Sojo, pana de Rómulo Betancourt, paisano de Rómulo Betancourt, ADECO, fundador de Acción Democrática, nacido en Guatire, y ese premio tiene el nombre de un adversario, Claro. pero a rabiar del régimen de Pérez Sí. Jiménez. Mira Sí, este chisme. cuando hay grandeza espiritual Oye. en una nación es capaz de sobreponer sus pasiones por ponerlas por debajo de las grandes cosas trascendentes, que es lo que trasciende, algo de lo que seguimos hablando hoy, Ujú. que forma parte de nuestro acervo cultural. Si estos hombres no hubiesen actuado con esa grandeza espiritual con la que actuaron, nosotros no estaríamos haciendo este Así programa, es. no estaríamos hablando de esto. Así es. Eso es lo que nos queda también como lección para nuestro avance cultural. Nosotros tenemos que pensar en la grandeza espiritual, en hacer, como dijo Marco Aurelio, no pienses que vas a vivir, perdón, 10.000 años. Tu vida, tu destino pende de un hilo. Mientras estés vivo, sé bueno. Y ser bueno significa ser bueno en términos éticos, morales, pero también ser bueno en lo que se hace. Y esta gente era buena en ambos sentidos Sí, de la señor, palabra. sí. Tú sabes que hay una anécdota que me contaban cuando se inaugura ese primer Festival Latinoamericano de Música de Caracas, allí en la Concha Acústica de Bellomonte, se va a inaugurar ese festival con la Orquesta Sinfónica Venezuela y el himno nacional. Mm. ¿Dirigido por quién? Por el maestro Vicente Emilio Sojo, que era la gran autoridad formador de toda esta escuela llamada nacionalista, Antonio Esteve, Vencio Castellano, Ángel Sauce, Antonio Lauro, Inocente Carreño, José Clemente Laya, Blanca Estrella de México, y para de contar. Entonces, la gran autoridad musical se llamaba Vicente Emilio Sojo. De hecho, era presidente del jurado, y ahí en ese jurado estaba el maestro Juan Bautista Plaza, y estaba, ¿tú sabes quién estaba en ese jurado? Un comunista. Yo me pensé que me iba a decir Rocío Jurado. No, señor, no. Alejo Carpentier. Ah, sí. Él estaba en la organización de ese Pero qué festival. maravilla. Él decía, bueno, vamos a hacer un programa sobre Alejo Carpentier, Bueno. porque ese es un personaje bien interesante. Pero bueno, el cuento es que cuando se va a estrenar la cantata criolla, cuando se va a inaugurar El festival. eso fue el 5, perdón, discúlpame, eso fue, tengo aquí, 22 de noviembre del año 1954, entonces se va a inaugurar el festival Himno Nacional dirigido por el maestro Vicente Emilio Sojo con la Orquesta Sinfónica Venezuela. ¿Y quién estaba invitado? El general presidente, Marcos Pérez claro, Jiménez. claro. Estaba invitado para ese gran Ese era acto que él el opening del festival. exacto. Y Pérez Jiménez llegó tarde. Llegó 20 minutos tarde. Y Wow. entonces, Ya habían tocado el himno. no. Había que entonces, esperarlo. había que esperarlo. Ah, Y entonces llega, que el cuento es divertidísimo, lo que es la autoridad moral. claro. Le llega Pérez Jiménez con su séquito y todos sus soldados y todas esas pocos Me charreteras. imagino que por dijo, todos ya lados. llegué, pongan Ya el himno. llegué, sí, ponga el himno. Entonces, le dice, maestro, para que salga ya a dirigir el himno, dice, ahora que espere, ¿Qué tal? ahora que espere 20 minutos. No, a lo mejor lo que está diciendo, Entonces- ahora es que Pérez Jiménez acaba de llegar. Es capaz. Ahora que espere 20 minutos, y lo hizo esperar 20 minutos, y cuando esperó Pérez ¿Qué Jiménez, tal? el maestro Sojo salió
Ok, yo esperé 20 minutos, pero no me importa perder 20 minutos, no, pero es que espere él, para Sí. que sepa lo que es esperar. Sí, sí. Y arrancó, fue cuando Sí, arrancó sí, sí. con el himno nacional. Entonces eso te habla de una autoridad. Sí, de una autoridad y también en medio de todo, sin hacer ninguna defensa, por supuesto, de un régimen absolutamente tiránico y dictatorial, también de cierto conocimiento que podía tener ese régimen, de la autoridad moral que tenía la cultura en la nación, que no le era posible amilanarla ni pasar por encima de ella porque lo iba a pagar muy caro. Así es. Sí, es decir, ¿cómo se llama? No, ese no. No, ese es otro. Ese no es un refrán que conviene ahorita. No, y de verdad que no. Sí. Pero no sé por qué me vino ese, pero es que hay otro. Sí. Pero ese, Sí. ya ustedes saben cuál es. Sí. Pero el cuento es que, tú sabes que cuando con lo de la cantata criolla, yo recuerdo en el año 1961, yo fui al estreno, mi mamá. Pero tú cantaste en el teatro. En el 61 canté yo. Ajá. Sí, en la segunda. En la segunda. Sí, ¿Tú qué edad tenías para el momento? Tenía poquito. Porque tú estabas faltando a los ensayos y el maestro te regañó. ¿Ah, tú supiste eso? Eso me enteré porque yo tengo mis informantes. Sí, yo falté a 2 ensayos en el año Ajá. 61. Entonces yo falté a 2 ensayos. Entonces un día mi tío, yo vivía con mi mamá, y entonces mi tío fue a visitar a mi abuela, que estaba allá donde mi mamá, y entonces me dijo, mira, muchachito, no me dijo muchachito, me dijo una expresión, utilizó una expresión un poco Ajá, más coloquial. ya, sí. Que rima que se parece a Caracas. Sí, con Jito. Entonces me dijo, ¿tienes 2 ensayos que no vas? Le digo, no, tío, no se preocupe, yo me las sé de memoria. Me dijo, ¿tú sabes cómo es la cosa? No me dijo cosa, me dijo otra cosa. Ajá. Me dijo, ahí hay 60 profesores que se la saben de la orquesta. Y si no ensayan, no tocan. Si tú no ensayas, no cantas. Y yo, está bien, pues. Entonces, bueno, por respeto, por supuesto, a la aprendida. gran lección Sí, del sí. maestro Esteves. Pero bueno, yo realmente, y eso de presenciar, Laureano, cuando se conocen aquellos dos, como decía Ujú. don Pedro Sotillo, de Antonio Esteves y de Antonio Lauro, perdón, y de Alberto Arbelo Torrealba, decía, uno barinés, el otro calaboceño. Ujú. 2 llaneros cabales poseídos por el demonio lírico de los llanos. Qué manera de describir a estos 2 personajes maravillosos, y que les recomiendo. Bueno, ¿sabes cuál iba a ser el título original de la cantata? ¿Cuál? Creole Cantata. Creole. Sí. Por criolla. Ah, pero no puede ser. Sí. Menos mal. Sí, menos mal, pero No. tú sabes, como él era comunista, entonces Sí. la cosa, no, eso es muy pitiyanqui. No, es que no estaba bien. O sea, Bueno. es que no pegaba. No pega. De Mira, ninguna- vamos a oír la Creole Cantata. Por más que la cantata criolla ha sido presentada en los escenarios mundiales, dirigida Sí. por grandes maestros nuestros, Sí, señor. en los Estados Unidos, supongo que en Europa En también. Europa, también en Europa Sí, se ha y hecho. por supuesto acá. Y en América, ahora en abril del año 2023, un muchacho exalumno, Eloy Rojas, la montó en Chile, pero con un esfuerzo gigantesco, y logró su cometido. Qué maravilla. Entonces, claro, cuando tú te topas con esta obra, que es emblema de la venezolanidad, emblema de todo el trasfondo político que hemos hablado de la cantata criolla, cuando te topas con todos los valores estéticos, no solamente del poema, sino también de la música. Cuando en el poema tú ves metáforas como la que dijimos, sabana, sabana, tierra que hace sudar y querer, entonces, oye, Bueno, por Dios santo, Laureano. No, yo creo que nosotros deberíamos cerrar este programa con una invitación a nuestros oyentes a que la escuchen, a que vean los programas de Editanet para que tengan un acercamiento inicial a todo lo que es la cantata criolla, que la disfruten y además la pueden disfrutar mientras van leyendo el poema también. Sí, es De muy modo grato. que el poema también se consigue en las redes, porque ahora todo se Sí, consigue en hay las algo redes. que les quería decir. La primera parte de la cantata criolla, el reto, está en
está con la versión del poema del año 1950 Ujú. y la segunda parte Con la primera versión. con la primera versión Claro, del año 1940, porque esa es otra historia de porque Cierto. la cantata criolla fueron muchos los años en los cuales Antonio Esteves estuvo trabajando sobre eso y bueno, nada. Oye, Laureano, No, y vale, hay yo que estoy decir, mira, emocionado, detrás pana. yo también, la verdad que hemos hecho un programa creo que muy bonito y detrás de estos dos diablitos hay un montón de angelitos, Sí. o al revés, detrás de estos dos angelitos hay un montón de diablitos. Dígame la que- diabla esta sí. llamada Isabel Ajá, Isabel Iturriza. Oh, Iturriza nos acompaña. sí, Y Inmaculada Sebastiano. sí, Sebastiano. Y, y el angelito. Carlos Javier. Sí, Sí. como no, mira, aquí hay puro ángel. Carlos Javier Suárez, Virgües. Virgües, Juan Juárez. Juan el Juárez. Primo de Benito. Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo. ¿Y tú sabes quién está ahí en los controles? Sí. Le dicen el nuevo aquí, Ah, tú dices Víctor. Víctor González. Pero ¿y Lisbeth Montilla dónde me la dejas? Que es la que Esa la nos dejé de está- último nos porque está esa es la cuadrando. diabla mayor. Bueno, también pueden seguir esta transmisión a través de www.mundour.com y también en nuestras redes Ese de mundoR.com es los sábados a las 4 de la a las tarde. 4 de la tarde. Ajá. Así que, Y nos pueden seguir hablando en Radio y además nos pueden escuchar en la plataforma Spotify. Spotify, 5, acuérdate que Fai es Entonces 5. te voy a decir Creole Cantata. No. Spotify y también @mundour.web y @radioescuela.ur y nuestras redes que ya ustedes las conocen, no las vamos a decir, porque nosotros no venimos aquí a hacer No, propaganda de no, nosotros mismos. Divagadictos No. y divagoyentes del mundo unidos. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.